En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos. Hoy empezaremos a estudiar un nuevo libro profético y este será el libro de Oseas. Iniciaremos con el capítulo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. Oseas capítulo 1, versos del 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Drablín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré, porque Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblos míos, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En este primer capítulo de Oseas habla acerca de el profeta y la prostituta. La vida y tiempo del profeta Oseas. Oseas, el hombre. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Palabra de Jehová, sencillamente dicho. Oseas era un profeta. Él comunicó la palabra de Jehová y aplicó esa palabra a su vida y al pueblo y las circunstancias que le rodeaban. Oseas era un hombre, pero era un hombre de Dios, utilizado para hablar por medio de él. Oseas, el hijo de Beri. El nombre de Oseas significa salvación. Proviene de la misma raíz hebrea Osea, que el nombre de Jesús y Josué, a través del libro de Osea,
nos mostrará que la salvación se halla al volver a Jehová y al apartarnos de nuestro pecado. Hijo de Beri, esto nos comunica el nombre del padre de Oseas. También sabemos que tuvo una mujer llamada Gomer, según Oseas 1:3, y 2 hijos y una hija, Oseas 1:4 y Oseas 1:6 y 1:9. En ninguna otra parte de la Biblia es mencionado Oseas. Los tiempos de los que vivía Oseas en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Reyes de Judá, reyes de Israel. El ministerio de Oseas abarcó entre los años 760 a 720 a.C. Durante los días de la monarquía dividida, esto fue después de los días de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios estaba dividida en una guerra civil, creando 2 naciones en el norte y Judá en el sur. Esto es cerca de 250 años después del tiempo de David y algunos 650 años después de que Israel llegó a la tierra prometida. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El ministerio de Oseas fue en el reino norte de Israel. Sabemos esto porque en Oseas 7:5 él llama al rey de Israel Rey nuestro, y porque su ministerio está enfocado hacia el reino del norte de Israel y su ciudad capital, Samaria, pero para el beneficio de los lectores en el reino sur de Judá, Oseas le da el punto de referencia para los días de su ministerio, de acuerdo a los reyes de Judá. Jeroboam, rey de Israel. Oseas comenzó su ministerio en los días de Jeroboam II. Desde un punto de vista político y económico, Jeroboam II fue un rey exitoso y bueno, según Segunda de Reyes 4, 23 al 29. Israel prosperó política y materialmente bajo su reinado, pero fue un tiempo de una significativa decadencia espiritual y moral. El terrible resultado de esta decadencia no sería evidente sino hasta que terminaran los días de Jeroboam II. Un ejemplo dramático de esto es visto en las vidas de los 6 reyes que prosiguieron a Jeroboam II durante el tiempo del ministerio de Oseas. De los 6 reyes, 4 fueron destronados violentamente y 1 murió en la conquista del exilio de Asiria. Oseas comenzó un ministerio en el tiempo en que las cosas eran políticamente exitosas, económicamente prósperas, que al pueblo no buscaban al Señor de la manera que deberían buscarlo. Las semillas de la idolatría, el fracaso espiritual y la corrupción moral sembradas en los días de Jeroboam II produjo una siega trágica en los años posteriores. Significativamente, Jeroboam I fue el primer rey de un Israel dividido, llevado a cabo una revuelta popular en contra de los altos impuestos de Roboam, hijo de Salomón, según Primera de Reyes 12. Jeroboam II siguió los impíos pasos
de Jeroboam I, la infidelidad de Israel y una promesa de restauración, el mandato de tomar a una prostituta por mujer, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dijo Jehová a Oseas. La primera palabra de Dios para Oseas era algo para su propia vida. Esto es como Dios casi siempre trabaja. Oseas quizás hubiera preferido que Dios le diera una palabra para alguien más, pero antes de que el profeta le pudiera hablar a la nación, él primero debía de escuchar lo que Dios tenía para él. Ve, tómate una mujer fornicaria. La palabra de Dios para Oseas no era fácil. Se le dijo a Oseas que tomara a una prostituta por mujer. ¿Por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. A través de sus mandamientos hacia Oseas, Dios trae a la vida una ilustración consistente utilizada a través del Antiguo Testamento. En esta ilustración, Jehová es el marido de Israel y la atracción apasionada y crónica por los ídolos era como la lujuria de un fornicario. Su pueblo era tan infiel como lo era una prostituta. Es esta ilustración vívida. Vemos cómo la idolatría y rechazo de Jehová hace sentir a Dios cuando ponemos cualquier cosa delante del Señor. Le duele como la infidelidad le duele a la víctima de adulterio en el matrimonio. Al ordenarle a Oseas que tome una mujer fornicaria, Dios pondrá a Oseas en el lugar donde él siente lo que Dios siente y no se sentirá bien. No podemos decir que Dios se duele exactamente como nosotros nos dolemos, si solo debido a que Él controla todas las cosas y siempre obra a través de ellas de acuerdo a su propio buen placer. Sin embargo, hay un paralelismo entre los sentimientos de Dios y los nuestros. Muchos comentaristas se aferran a la idea de que Gomer no era una prostituta cuando Oseas la conoció por primera vez y se casó con ella. Ella se hizo en eso posteriormente, y Oseas sabía de parte de Jehová que ella sería así. Este puede ser el caso, pero no aprendemos esto a través del texto. Puede ser de ambas maneras. El matrimonio de Oseas con Gomer y su primer hijo fue pues y tomó mujer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Fue pues y tomó a Gomer. Podemos asumir que Oseas jamás se casaría con una prostituta, excepto por medio del mandato de Jehová. Mostró una gran obediencia para que él, en verdad,
llevara a cabo este difícil mandato. Como después será puesto en claro, cuando Oseas se casó con Gomer, ella no cedió su profesión como prostituta. No era de que Oseas hallara a una mujer caída y que a través del amor y bondad restaurara su virtud. Él se casó con una prostituta, sin duda esperando que ella cediera su pecado y se dedicara solamente hacia él, pero ella permaneció como prostituta. Sin duda, esto sucedió tras el patrón de la naturaleza humana. Cuando Oseas y Gomer se casaron, ella probablemente le prometió amor y devoción eterno. Ella probablemente mostró señales de estar comprometida con Oseas, pero después de un rato y en circunstancias difíciles, ella cayó de nuevo en la prostitución. Quizás fue por un sentido de descuido, quizás fue por un sentido de necesidad. Tristemente, compartimos las mismas razones inexcusables para nuestra idolatría, cuando preferimos a otros dioses en lugar de al Señor Dios. Algunos comentaristas creen que esto jamás ocurrió y que Oseas solamente está relatando una historia vívida. Ellos piensan que esto no pudo haber sucedido porque Dios jamás hubiera hecho que un profeta se casara con una prostituta. Pero Boices correctamente observa: si la historia de Oseas no puede ser real debido a que Dios no le podía pedir a un hombre que se casara con una mujer infiel, entonces la historia de salvación tampoco es real, porque eso es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ponle por nombre Jezreel, le dijo. El primogénito de Oseas y Gomer fue Jezreel, y el nombre hablaba de dos cosas. Primero, Jezreel significa dispersado, e Israel pronto sería dispersado en exilio por un ejercicio conquistador asirio. Según Jezreel, se refiere al valle de Jezreel, donde Jehú, el fundador de la dinastía que puso a Jeroboam II en el trono, masacró a todos los descendientes de Acab, estableciendo así su trono, según Segunda de Reyes 10:11. Dios dirigió a Oseas a que nombrara a su hijo Jezreel para confirmar su promesa por causa de la sangre de Jezreel al juzgar a la casa de Jehú. Obviamente, estas no eran buenas noticias para Jeroboam II. Se dice que su dinastía, la dinastía de Jehú, estaba llegando a su fin. De hecho, después de la muerte de Jeroboam II en 752 a.C., su hijo Zacarías apenas reinó por 6 meses antes de ser asesinado, según Segunda de Reyes 15, verso 8 al 10, y ese fue el fin de la casa de Jehú. Y haré cesar el reino de la casa de Israel, de la misma manera que la casa de Jehú caería, así lo haría todo el reino de Israel. Antes de que terminara el ministerio profético de Oseas, Israel fue derrotado, destruido y llevado a cautivo por el poderoso imperio asirio, según Segunda de Reyes 17, 20 al 23. Quebraré yo el arco de Israel. El arco era un símbolo de poder en un día en el cual era el instrumento principal para la guerra. Así, un arco quebrado simbolizaba la pérdida de poder.
Una hija le nace a Oseas y Gomer. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré, porque Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ponle por nombre Lo-ruhamah. El nombre Lo-ruhamah significa sin misericordia. Cada llamado de este infante con este nombre desafortunado le recordaría a Oseas y a todos los demás de un juicio y exilio venidero. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. El ejército de Asiria que destruyó a Israel tampoco atacó a Judá, pero ellos no lo conquistaron. En lugar de eso, Dios milagrosamente peleó por parte de Judá en contra de los asirios, cuando el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados en el campamento de los asirios en una sola noche, según Segunda de Reyes 19:35. El hecho de que Dios no tuvo misericordia de Israel y tuvo misericordia hacia Judá muestra dos cosas. Primero, es verdad que Judá y sus reyes eran más fieles hacia el Señor durante esos años. Como ejemplo tenemos al rey Ezequías, Segunda de Reyes 18 del 1 al 8. Segundo, en realidad no importaba si Judá era más digno de la misericordia de lo que era Israel, porque por su naturaleza la misericordia es misericordia. Si uno merece lenidad, entonces lenidad es un asunto de justicia, no de misericordia. La misericordia solamente es mostrada para con los culpables, por lo tanto, está dentro del corazón del sabio y amoroso de Dios el mostrar misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia, según Romanos 8:15, pero nadie jamás es injusto por no mostrar misericordia. Un segundo hijo nace de Oseas y Gomer. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque vosotros no sois pueblo, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ponle por nombre Lo-ruhamah. El nombre Lo-ruhamah significa no es mi pueblo. Cada llamado de este desafortunado nombre del infante le recordaba a Oseas y a los demás que el pueblo de Israel había desechado a Jehová Dios y que no debería de ser considerados más su pueblo, ya que Gomer no cedió su prostitución. Debió de haber una crueldad irónica en el nombre de Lo-ruhamah. Quizás en verdad este no era el hijo de Oseas, sino de otro hombre. Quizás la apariencia de este niño era evidente. El mensaje que Dios debía entregar a Israel a través de Oseas era ya lo suficientemente duro, pero Dios también hizo que Oseas lo viviera. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto no es tanto una pena o sanción como lo es un simple hecho de declaración.
No es como si el pueblo en realidad quisiera ser el pueblo de Dios, pero Dios no lo tendría. Pero el pueblo de Israel rechazó a Dios y aquí Jehová simplemente reconoce ese hecho. Él no juzgará a vosotros a pretender. Ustedes pretendan ser mi pueblo y yo pretenderé ser su Dios. El tiempo para esos juegos ha terminado. Una promesa para restauración futura. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente, y seré congregación los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Roama. Con todo será el número de los hijos de Israel. Aunque Dios ha prometido juicio, los días de juicio no darán para siempre. Después del juicio llegará un día de prosperidad grande y grandeza y bendición. No sois pueblos míos, sois hijos del Dios viviente. Dios cumplirá la promesa de la Omi, Oseas 1:9, pero el juicio no duraría para siempre. Un día Israel regresaría a Jehová y una vez más serían llamados hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Dios prometió una restauración tan plena que la división causada por la guerra civil de Roboam y Jeroboam I, una división que duró por 170 años, un día sería borrada. Podemos decir que una manera en que esta promesa se cumple es en la iglesia, donde Dios reúne a Israel, Judá y aún a los gentiles en un cuerpo, según Efesios 2, 14 al 16. Porque el día de Jezreel será grande. El primer hijo de Oseas y Gomer fue nombrado Jezreel como una señal de juicio, pero Dios promete una restauración tan plena que Jezreel nuevamente será un nombre de grandeza, no de juicio. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Roama. Esto muestra que la redención ha sido completada. El niño llamado Jezreel tiene su nombre redimido y los siguientes dos infantes, lo Roama, sin misericordia, y lo Ami, no mi pueblo, tienen su nombre redimido mientras Israel es tenido nuevamente como pueblo mío, Ami, para él Jehová, y les es mostrada misericordia, Roama, hacia ellos. Lo que fue una señal de juicio, ahora es una evidencia de redención. ¡Qué bendición! Cuando uno se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos un nuevo nombre y una nueva manera de vivir, una vida de bendición. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre esta actitud de Israel, que se arrepientan y busquen a Jehová, y Jehová los perdonará y les hará grande en todas las cosas. Que Dios les bendiga, mis hermanos.